Soy obispo de la Iglesia Evangélica Hijos de la Fe. Antes de convertirme en cristiano, fui sacerdote de la Iglesia Católica Romana. Celebraba los 7 sacramentos: el bautismo católico, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos con aceite, los matrimonios católicos y la consagración de las hostias sagradas. Bautizaba a niños recién nacidos y adoraba imágenes. Usaba agua bendita, velas, sal, paños ungidos y objetos sagrados. Vestía sotana y utilizaba la hostia consagrada. Tenía el episcopado para enseñar y adoraba a María. Para mí, ella era la Madre de Dios, Madre de la Iglesia, mediadora, Reina del cielo, corredentora e inmaculada. Era devoto de María y le consagraba todo. Oraba sus oraciones. Para mí, ella era divina, Virgen perpetua y una diosa. Mi amigo de la infancia, Carlos, pertenecía a la iglesia pentecostal. Nacidos de nuevo, él me habló acerca de la idolatría de las imágenes y desenmascaró los dogmas de la iglesia católica. Me demostró con la Biblia que todo lo que yo había aprendido no tenía fundamento en las Escrituras. Comencé a desanimarme de ser sacerdote. Había caído en fornicación a causa del cargo de sacerdote, ya que el celibato prohibía el matrimonio. Ya no tenía esperanza de casarme ni de formar una familia. El hermano Carlos me probó con la Biblia que el matrimonio es lícito también para el ministerio pastoral. Había caído en fornicación con una mujer llamada Belita cuando aún era sacerdote. Hoy es mi esposa. Comencé a esconder esa relación amorosa de los obispos y arzobispos, pues no quería manchar mi reputación, hasta que me cansé de ocultar ese secreto y dejé la sotana para irme a vivir con mi esposa Belita. Me casé con ella y comencé a congregarme en una iglesia evangélica que no prohíbe el matrimonio de sus líderes. Descubrí que había vivido en el engaño de la iglesia católica. Para mí, Jesucristo no tenía tanto poder para salvar un alma. Siempre confiaba en María para que intercediera por mi salvación y también pedí ayuda a todos los santos para librarme del infierno. Cuando oraba a Jesús para que me protegiera, hacía varias oraciones dirigidas también a los santos. Descubrí el gran engaño de esas enseñanzas en las que fui instruido. Arrepentido, lloré y pasé una noche entera en oración. Entonces un ángel apareció ante mí y quedé maravillado por su esplendor. No pude pronunciar palabra, solo contemplaba aquella gloria que emanaba de él. El ángel me dijo: está ocurriendo una guerra espiritual e ideológica para engañar a los escogidos en estos últimos días. Nunca ha habido tantas sectas e iglesias falsas como las hay en estos tiempos finales. Las cosas se están agravando y Satanás ha conquistado muchas mentes con sus ideologías malignas. Él ha implantado sus mentiras a través de sectas, filosofías, películas, falsos evangelios, telenovelas, dibujos animados y músicas. Todo esto ha marcado las mentes humanas con el engaño que destruye la fe en el evangelio. Los siervos de Satanás dicen que Jesús es un mito y que no existe. Desvalorizan el poder de liberación que tienen las Escrituras. Dicen que la Biblia es solo un libro de historia y con eso hacen que la fe de las personas no funcione. Lo que hace diferente a la palabra de Dios de cualquier otro libro es la fe en las Escrituras. La fe da vida a la palabra y ella producirá vida eterna para quien crea. Satanás sabe el poder que tiene la palabra para libertar y salvar. Por eso usa sus filosofías y sectas para combatir las Escrituras y ocupar el lugar de la palabra de Dios. El Señor tiene un mensaje para ti. Quiere que abras un ministerio y traigas a todos los católicos que antes instruías cuando eras sacerdote. Ellos todavía confían en ti, a pesar de que ahora eres cristiano. El ángel desapareció. Y desde ese día, mis planes de abrir una iglesia comenzaron a tomar forma. Cuando inauguré mi iglesia, invité a todos los católicos y logré ganar al 70% del pueblo que congregaba conmigo cuando era sacerdote. Ahora les enseñaba la verdadera palabra y transformé ese pueblo católico en practicantes de la fe. Hoy, ellos son obreros en la iglesia donde pastoreo. Después de ver al ángel, mi fe aumentó. Sabía que no estaba solo y que los seres celestiales son más reales que mi propio cuerpo. Ahora tenía motivos para desafiar a Satanás. Ya no temía las afrentas ni las persecuciones. Oraba sin cesar en lo alto del monte y ya era muy entrada la noche. Comencé a sentir una descarga eléctrica de unción. Algo sobrenatural empezó a suceder en aquel monte. El Espíritu Santo tomó mi boca y comencé a hablar en una lengua espiritual. No pude detenerme, fui tomado por un gran poder.
Entonces una planta comenzó a arder en fuego, encendida como brasa, pero no se consumía. La planta permaneció intacta. Mi cuerpo quedó paralizado. No pude resistir el poder de Dios que tomó mi alma. Caí al suelo y Jesús apareció ante mí en aquel monte. Resplandecía intensamente y apenas podía mirarlo. Aquello era real. Mi espíritu estaba delante de la presencia de Jesús. Lo vi con mis propios ojos, aunque mi cuerpo yacía en el suelo. Jesús me llamó para ir con él a un lugar. Me alegré, pensando que sería el cielo, pero comenzó a descender conmigo por un agujero muy profundo. Cuanto más descendíamos, más oscuro se volvía todo. Al llegar al fondo, sentí un hedor insoportable a carne podrida. Me horrorizó ver a los demonios devorando la carne de las personas. Se alimentaban arrancando los sesos y las vísceras, cometiendo atrocidades con las almas. Desgarraban brazos, piernas y cabezas para alimentarse. El olor a carne muerta inundaba aquel lugar. Pregunté a Jesús, que estaba a mi lado, por qué existía ese hedor si ellos no eran carne, sino espíritus perdidos. Jesús me respondió: son los pecados que cargan consigo. El pecado apesta en el infierno cuando el alma no ha sido purificada por la sangre de Jesús. Cuando las personas llegan al infierno, los gusanos comienzan a nacer desde dentro de sus almas. El alma inmunda produce gusanos que brotan de su propia corrupción. El espíritu, al llegar al infierno, es cortado como carne en el matadero. En el infierno, todo se vuelve tan real como en la tierra. Ahí el espíritu sangra y tiene huesos, porque el infierno es un lugar real igual que la tierra. Todo tipo de muerte, violencia, desmembramiento y prostitución que existen en la tierra, también existen en el infierno. La tierra es solo una sombra de la maldad que sucede en el infierno. Los demonios violan y descuartizan las almas, obligan a las almas a practicar sexo por la fuerza. Las almas son atormentadas a través de sus partes íntimas. Todo lo que haces en la tierra, lo harás en el infierno. Lo que se siembra en vida se cosechará en la eternidad. Un asesino puede matar a más de 100 personas en la tierra, pero nunca pagará por esas vidas mientras esté vivo. Aunque sea encarcelado, la ley del hombre no es suficiente para saldar sus maldades. Pero cuando muera, en la eternidad, la ley espiritual será aplicada sobre su alma con justicia. La ley del hombre en la tierra es injusta, pero la ley divina es el fuego consumidor de la ira de Dios. Cuando estuve en el infierno, llegó un hombre que había asesinado a más de 20 personas. Nunca había sido arrestado, porque la justicia terrenal no logró descubrir su crimen ni identificarlo. Murió con su deuda ante la justicia, pero no pudo escapar de la ira del fuego del infierno. El fuego se intensificaba cuando lo quemaba, pues sus muchos pecados alimentaban aquellas llamas. El lugar donde ese hombre estaba aislado se convirtió en un mar de fuego. La oscuridad de ese sitio era densa, el clima era helado, no había oxígeno, no había vida, ni árboles, ni hierba, no existía agua ni brisa alguna. Los animales que vi en el infierno eran extraños y devoraban a las personas. Ellas no morían, aunque eran despedazadas por esas fieras infernales. Varios insectos carnívoros devoraban la carne de las almas, insectos terribles como escarabajos devoradores de espíritus. Entraban por todas las partes del cuerpo, penetraban la carne y se introducían dentro. Otros entraban por la boca, la nariz, los oídos y los ojos. Los más violentos perforaban el abdomen, la espalda y el cráneo para entrar. Los gusanos brotaban desde el interior de las personas y las consumían de adentro hacia afuera hasta llegar a la piel. Eran insaciables y en pocos minutos devoraban las almas, dejando solo los esqueletos. Serpientes venenosas mordían a las almas e inyectaban su veneno. Castigaban a esas almas con múltiples picaduras por haber cometido pecados repugnantes mientras estaban vivas en la tierra. Anacondas se enrollaban en los cuerpos de las almas y las aplastaban. Escuchaba el sonido de los huesos quebrándose. Yo antes creía en el purgatorio, en la purificación de las almas, pero el purgatorio no existe. Despierten, pueblos católicos. No dejen que Satanás los engañe. No pongan su esperanza en morir y tener una segunda oportunidad en el purgatorio. Muchos piensan que irán al purgatorio y luego al cielo, pero eso no existe. No hay segunda oportunidad si mueres en tus pecados.
Irán directamente al infierno, sin pasar por ningún purgatorio. Y si caen allí dentro, será demasiado tarde. No hay salida en ese lugar. La puerta del infierno está cerrada. El portón del infierno se abre para recibir las almas, pero luego se cierra para que no salgan. Las almas no pueden escapar de su tormento. Si no crees en mí y prefieres vivir en pecado, un día morirás y te acordarás de este testimonio. No quieras arrepentirte cuando ya estés ahí. Todo este tormento que viene el infierno tú también lo verás si llegas a ese lugar, pero será demasiado tarde para ti. Los demonios los lanzarán al fuego como se lanza una piedra al mar. Viene el infierno a los adoradores de María y de los santos católicos. Los devotos de San Pedro, San Pablo, San Juan y de otros santos están ahí. Vi sacerdotes, arzobispos y bispos católicos en el infierno. Vi monjas, madres, acólitos y papas en el infierno. Los demonios torturaban a esas almas perforándolas con lanzas. También las taladraban, haciendo agujeros profundos en sus cuerpos. Usaban cuchillos para cortar y rebanar las almas. Vi cuando un demonio tomó un triturador de carne y metió las almas dentro de aquella máquina. Cuando salían, parecían carne molida. En otra parte del infierno, los demonios usaban sierras eléctricas para cortar las almas en pedazos. En la tierra, ni la peor película de terror se compara con esos sufrimientos. También vi a los demonios realizando orgías infernales con las almas. Violaban a prostitutas, homosexuales y transexuales. De repente, un mar de larvas de fuego vino como un tsunami y cubrió todo aquel lugar. Una marea de llamas envolvió la región. El olor a carne quemada era insoportable. Lágrimas caían de los ojos de Jesús. Él no siente placer al ver a las almas sufrir. Son las personas quienes eligen sus caminos, olvidándose de aquel que puede dar la vida eterna. Es doloroso para Jesús estar ahí viendo tanto sufrimiento. Él solo fue al infierno para mostrarme la condición de las almas, para que yo lo relatara en la tierra y evitara que más almas se pierdan. Aquel lugar huele a muerte y a miedo. Es un sitio de gritos, gemidos, sudor, sangre, lágrimas, rechinar de dientes y todo tipo de tormento. Después Jesús me llevó a otro sector del infierno. Había un enorme letrero de metal que decía: «Sean bienvenidas celebridades, que tengan una gran recepción». Cuando pasé por aquella puerta vi cantantes, actores y muchos famosos. Vi cantantes de bandas muy conocidas que están en ese lugar. Reconocí solo a 2 rockeros y a una actriz. Vi al rockero Bill Haley, que saltaba frenéticamente por causa de las lamas que lo consumían. El guitarrista Jimi Hendrix lloraba de dolor. Tenía mucha sed y hambre. Los demonios lo obligaban a tocar una guitarra de fuego hasta que sus dedos se caían. Muchos rockeros satanistas que hicieron pactos con el diablo están ahora mismo siendo atormentados por los demonios. Vi a la actriz Thuy Trang, quien participó en la serie Power Rangers. Cuando vio a Jesús, clamó pidiendo que la sacara de ahí. Todos esos famosos están en el infierno por causa de la fama y del dinero. Los pactos que hicieron con el diablo los llevaron a ese lugar. Es triste ver a muchos actores, actrices y productores de cine en aquel lugar. A muchos de esos famosos yo ni siquiera los conocía. El camino de todos los que desean reconocimiento y dinero es el infierno. Están muertos en la tierra y olvidados, pero están vivos en el infierno. Sufren diferentes tipos de tormentos. Es triste ver las escenas de terror reflejadas en sus rostros. No existe nada en la tierra tan aterrador como aquel lugar. Las escenas de mutilaciones de las almas son un horror. Presencié con mis propios ojos una verdadera película de terror. Una película de terror de la vida real. Jesús me sacó del infierno y subimos juntos a la tierra. Cuando era sacerdote, tuve una relación oculta con mi esposa. Aún no habíamos asumido un compromiso porque yo era un sacerdote. Mi hijo Jorge había nacido en ese tiempo. Yo había escondido ese secreto de los obispos católicos durante 2 años. Hasta que me convertí en cristiano, me casé con mi esposa y comencé a congregar en una iglesia. Formé una familia y tuve otra hija, una niña llamada Clara. Ella nació cuando mi hijo Carlos ya tenía 11 años de edad.
Cuando mi hijo cumplió 15 años, le compré un reloj como regalo. Él me ayudaba mucho en la obra y era mi único hijo varón. Ya había fundado mi ministerio y Carlos me auxiliaba cuando estaba a mi lado. Un día, cuando regresaba de la escuela, fue asaltado. El hombre que lo asaltó le disparó en el pecho y le robó el reloj. Murió en el acto. Sentí un gran dolor con la muerte de Carlos. Los demonios, llenos de ira porque yo había ido al infierno y testificado lo que vi, intentaron alcanzarme tocando aquello que yo más amaba, mi esposa y mis hijos. Pero permanecí firme. No murmuré contra Dios, porque Él da la vida a los que le sirven de corazón. Él no quita la vida de un adolescente que se dedica a su obra. El diablo es quien vino para matar, robar y destruir. 1 año y algunos meses después, descubrí quién fue el asesino de mi hijo. Me acerqué a él para saber el motivo del asesinato. Él no sabía que yo era el padre de Carlos. Ese joven se llama Oscar. Era muy pobre y quería el reloj de mi hijo para venderlo. Comprendía su necesidad de robar, pero no aceptaba que me hubiera quitado mi tesoro más preciado. El joven Oscar tenía 20 años. Quise entregarlo a las autoridades, pero no tenía pruebas concretas que lo incriminaran. El joven no sabía por qué me acercaba a él. Me consideraba su amigo. El Espíritu Santo me dijo: «Predícale la palabra». Resistí su voz y cuestioné en mi oración: «Él es el asesino de mi hijo, a quien amaba. Él quitó la vida de mi único hijo varón, compañero en la obra. ¿No es mejor que cualquiera de los asesinos que vi en el infierno y merece el mismo destino que ellos?» Me acosté y un ángel se me apareció. Apuntó su dedo hacia mí, a la altura de mi nariz, y jaló mi espíritu a través de las fosas nasales. Mi espíritu quedó al lado del ángel. Él subió conmigo hasta las nubes. El ángel me mostró el planeta. La Tierra vibraba. Su rotación giraba a gran velocidad y se aceleraba más y más. El ángel dijo: «Las vibraciones y las rotaciones de la Tierra se están acelerando cada día. Los días de la Tierra están siendo acortados. Los años de la Tierra pasarán rápidamente». El ángel me mostró los días de la tribulación. Un hombre de gran importancia religiosa ofreció un sacrificio a Satanás para liberar a los demonios. Satanás recibió poder y abrió el pozo del abismo. Un ejército de demonios invadió la tierra para ejecutar el juicio sobre el pecado. Las personas se volvían locas, desequilibradas, oprimidas y poseídas por demonios. Eran atormentadas, y llagas incurables crecían por todo su cuerpo. Enfermedades temibles y mortales que no mataban a las personas. Gente con apariencia de zombies sufría un gran control mental. Eran esclavos del gobierno. Miré hacia el río Éufrates. 4 ángeles principados fueron liberados y destruyeron gran parte de la población mundial con guerras, enfermedades y hambre. Junto a esos principados, millones de soldados del infierno fueron soldados para destruir a la humanidad. Todas las personas y judíos que no tenían el sello de Dios fueron exterminados. Los jinetes del infierno marchaban contra la tierra y causaban destrucción. Hombres poseídos se convertían en máquinas de matar. Armas nucleares eran lanzadas sobre la tierra, causando grandes devastaciones. Millones de personas, e incluso hebreos, murieron en este mundo. Los que tenían la marca en la frente perseguían a los cristianos. La ira de Dios cayó del cielo sobre los ladrones, hechiceros, homicidas y los que practicaban la prostitución. Los gobernantes junto con el anticristo no podían gobernar. Todo estaba en caos y destrucción. El ángel me mostró nombres de denominaciones involucradas en el ministerio de la salvación. Algunas iglesias alcanzaban un porcentaje de 50% de almas salvas, otras el 40% y el 30%. Las iglesias sin compromiso lograban apenas el 20% o el 10%, y las iglesias corruptas apenas el 5% o el 2%. Las iglesias pequeñas y desconocidas alcanzaban mayor porcentaje de salvación, mientras que las grandes obtenían menos.
El ángel dijo: cuantas más personas hay en las iglesias, más crecen financieramente y el temor de predicar la salvación disminuye, dejando sus corazones atados al dinero. Yo y el ángel entramos al paraíso, un lugar hermoso, floreciente, con grandes castillos donde morará la iglesia, todo de oro fino, de un esplendor que brilla como el sol. El ángel señaló con su dedo hacia una multitud de personas y dijo: mira, ahí está tu hijo Carlos. Miré y vi que todos tenían la misma apariencia. El ángel abrió mis ojos espirituales y reconocí a mi hijo. Estaba diferente, alegre y muy feliz. El ángel me permitió abrazarlo. Le di un fuerte abrazo y le dije: te amo. El abrazo que nunca le di cuando estaba en la tierra. Exigí mucho de mi hijo para que anduviera en santidad. No quise ser indulgente con él por temor a perderlo al mundo. Un abrazo. En mi pensamiento podría haberlo hecho relajarse. Sentí la falta de haberle dado más amor a mi hijo. Qué pena que muchos solo se acuerdan de amar cuando ya han perdido. Ama a tu familia, ama a tus hijos, ama a tus padres y a tus abuelos. Aprovecha los mejores momentos y haz algo por tus padres y abuelos mientras aún estén vivos. Después que mueran, no servirá de nada arrepentirse por lo que pudiste haber hecho. Vi un libro de oro lleno de misterios ocultos que aún no han sido revelados. El ángel dijo que la Biblia es esencial para salvar a la humanidad, pero no contiene todos los misterios de Dios. Hay libros en el cielo donde están escritas cosas que van más allá de nuestros pensamientos. Antes de nacer, el Señor ya había elaborado un plan para cada siervo fiel. El Señor no colocó todos sus secretos en la Biblia, para que así busquemos a Dios y orando recibamos revelaciones. El ángel dijo: el joven Oscar, que asesinó a tu hijo, es una persona elegida para una gran obra. Satanás está luchando por llevarse esa alma. El ángel reveló que a través de él muchas almas serán salvas. Y añadió: si tú no le predicas el evangelio, nadie más lo hará. Su salvación está en tus manos. Si no le hablas la palabra, morirá e irá al infierno. Darás cuenta de su sangre y será responsable por todas las almas que ese joven habría ganado si fuera cristiano. Todo lo que haces en el mundo material se refleja en el mundo espiritual. Si logras ganar el alma de ese joven, multitudes serán salvas a través de él. Si lo dejas morir, esa multitud no se convertirá y terminará en el infierno. El ángel me mostró en una visión cómo sería si el joven Oscar se convirtiera. Él tenía una Biblia a la mano y hablaba de Jesús. Una gran multitud escuchaba su mensaje. Era pastor de una gran iglesia. Entendí que ese joven era importante en la obra de Dios. El ángel me mostró a ese joven en la tierra, y en ese momento él corría peligro de muerte. Los demonios se habían reunido para quitarle la vida antes de que se convirtiera. Ellos sabían perfectamente la obra que Dios tenía preparada para él. El peligro para los demonios era mi acercamiento a ese joven. Le pregunté al ángel por qué había permitido la muerte de mi hijo. El ángel me mostró una visión futura. Mi hijo aparecía en la visión con 18 años. Habían pasado 3 años después de su muerte, pues murió a los 15. En la visión, mi hijo se había enfriado en la fe y decidió vivir su propia vida. Abandonó el camino de Jesús y se involucró con bebidas y drogas. Conoció a una joven en el mundo de los vicios y por celos fue poseído por un demonio. Con un cuchillo asesinó a su novia y desapareció con el cuerpo. Poco después fue asesinado por el hermano de esa muchacha. No reconocía a mi hijo, pues en esa visión futura era otra persona. Satanás había cambiado su personalidad. El ángel dijo: si él hubiera vivido 3 años más, sería otra persona que traería mucho dolor a sus padres. Y aún así, terminaría en el infierno. Dios permitió que muriera en el estado de su pureza, en el momento en que más buscó a Dios con todo su corazón. Ese fue el mejor momento de su vida. Satanás ya estaba planeando corromperlo. Entonces comprendí cómo Dios sabe trabajar. A veces cuestionamos a Dios pensando que se equivocó al permitir algo,
pero Dios sabe todas las cosas y nosotros no sabemos nada. Si Él permite la muerte de un ser querido, es porque sabe lo que hace. Si mi hijo hubiera vivido 3 años más, estaría en el infierno, y Dios seguiría siendo justo al enviar su alma al tormento. Pregunté al ángel por qué mi salario era tan bajo. Yo quería un aumento y mucha prosperidad. El ángel me respondió: Miguel, tu corazón no está preparado para recibir conquistas terrenales. Cualquier bien material de alto valor sería una barrera entre tú y Jesús. Eso contribuiría a tu alejamiento del camino de la salvación. ¿Qué padre daría algo que pudiera perjudicar a su hijo? Así es nuestro Dios. Existen bendiciones materiales que son como una soga, bendiciones que suicidan la vida espiritual y arrastran al infierno. Pediste una bendición financiera que aún no ha llegado. Si la recibieras ahora, mataría tu vida espiritual. Tu corazón todavía desea las cosas de esta tierra, y eso te hace estar en peligro de recibirla antes de tiempo. Cuando estés preparado espiritualmente, la recibirás. Dios conoce tu corazón. Cuando el deseo de tener cosas materiales muera dentro de ti, al punto que ya no te importe lo terrenal, Dios te dará todo lo que deseas. Pero cuando llegue ese momento, ya nada de eso tendrá importancia para ti. Cuando nazcas del Espíritu, las cosas de la carne no tendrán poder sobre tu vida. Comprendí lo que el ángel me dijo. Ahora entiendo por qué muchos cristianos que hacen tantas campañas aún no han recibido sus bendiciones. Solo después de muchos años las obtienen. Otros no perseveran y se desvían por causa de eso. Cuando se trata de cosas materiales es todo más lento. Todo lo que pertenece a este mundo es peligroso. Dios da la bendición y nunca la negará a sus hijos, pero todo tiene su momento correcto. El secreto es, cuanto más espiritual seas y más desprendido estés de lo material, más bendiciones recibirás. Mientras tu corazón siga atado a las cosas terrenales, más tardará la bendición. El ángel me ordenó regresar a la tierra. El resentimiento que yo tenía en el corazón, el ángel lo arrancó. Metió su mano en mi pecho y sacó un lodo negro de dentro de mi corazón. Si guardas ira o rencor en tu corazón por alguien que te hizo sufrir, no serás salvo. Ora a Dios y olvida eso. Pídele que sane tu corazón. El rencor condena a las personas y las lleva al infierno. En el tormento hay muchas almas llenas de odio. Fui a predicar el evangelio al joven que había asesinado a mi hijo, y le dije que el muchacho que había matado era mi hijo. Ese joven se puso nervioso, pensó que yo iba a denunciarlo. Lo tranquilicé y le dije que lo había perdonado por su crimen. El joven lloró, pues no esperaba una actitud de amor tan grande, a pesar de haber matado a mi hijo. El joven me pidió perdón, se convirtió, se arrodilló y entregó su vida a Jesús. Mi actitud de amor causó más impacto que 1000 palabras predicadas. Ese joven se convirtió en obrero de mi iglesia. En un año Dios lo levantó y nunca más fue el mismo. Sentía vergüenza de su pasado y lamentaba haberme causado dolor, a mí, que fui su pastor. Me ayudó en la obra e intentó llenar el lugar que mi hijo había dejado en la familia. Le dije que no necesitaba sacrificarse intentando reparar algo que nunca podría arreglar. Le pedí que estuviera en paz y se concentrara en la obra de Dios. Se despidió de mí y se fue a hacer la obra en un país lejano. Nunca más nos volvimos a ver. Otro hecho ocurrió con un amigo misionero. Viajaba por los países de América Latina hasta que un día su avión cayó. Cuestioné a Dios por qué permitió que el misionero muriera. El Señor se me apareció una noche mientras oraba y me dijo: todos los que estaban en el avión fueron al infierno, pero mi siervo está aquí conmigo. No te preocupes por él, está mejor que tú. Pero ocúpate por las almas perdidas que aún viven. El Señor me mostró un círculo, y dentro de él había muchas personas caminando. Ese círculo es el planeta Tierra. Y multitudes de personas caminaban por la ciudad. El Señor dijo: Hijo, esos pueblos no saben el camino por donde andan. Parecen niños perdidos, huérfanos sin padres. Yo amo a todos ellos. Son mis creaciones. Mira a ese pueblo con mis ojos y siente lo que yo siento por ellos. Jesús me tocó
y comencé a mirar a aquellas personas con una mirada de amor. Era algo tan fuerte que salía del corazón y brotaba del alma. Sentí el amor de Jesús dentro de mí por cada persona en la tierra. Si se reunieran todos los amores que los padres sienten por sus hijos, aún así, no sobrepasarían el amor de Jesús. Aunque se uniera el amor de todo el mundo, sería mínimo y no se compararía con el suyo. Jesús dijo: «Cuida de mi rebaño con amor y disciplina para su bien». Luego, Jesús desapareció. Tengo un pequeño mensaje para el pueblo de Dios.